Todo lo que como me hace mal. Todo lo que como me hincha. ¿Qué hago? Se escucha muchísimo. Estoy hinchado. Todo lo que como realmente me cae pésimo. Tenemos un especialista en el piso que es Guillermo Camus, médico gastroenterólogo. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, buen día. Bienvenido, ¿Cómo va? amigazo de la casa. ¿Cómo va? ¿Qué tengo? Dice la gente cuando siente esto. ¿Qué tengo? Sí. ¿Qué me estará pasando? A ver si podemos poner un poco de luz. Claro. A ver. Guille, hemos preparado 3 placas. Sí. Si te parece, como para abrir el juego, Sí. de esta manera, como para empezar a hablar, nosotros la vamos a ir poniendo en pantalla, te vamos a ir leyendo algunos ítems y vos donde quieras ampliás. ¿Te ok, parece? ok, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Te detenés en lo importante? Mira, ¿Vamos? sí, ahí, bueno, la plaquita está inicial, porque parece un tema, por ahí uno dice, hincharse, gases, parece un tema un poco trivial, como que no es importante. Sí. Pero hoy es la consulta casi más común en aparato digestivo. Y entonces ahí, como para empezar, quería aclarar 2 cosas. Una, vamos a hablar de algo puramente intestinal. Esto cuando se planteó, cuando hablamos con Laura, el tema era dispepsia fermentativa. Bueno, eso hoy es un término ya antiguo, porque hoy dispepsia siempre hablamos de cosas gástricas. Y esto de el como y me hincho, cómo me hace mal o cómo y me da gases, es algo intestinal. Intestinal. O sea que Ajá. hoy no vamos a hablar de los eructos, porque a veces los pacientes, vengo porque tengo gases. ¿Y qué Sí. es eso? Eructo. No, hoy vamos apuntando al intestino. Perfecto. Y entonces ahí es importante cuando uno dice, bueno, me hincho. ¿Esa distensión abdominal está asociada a algún otro síntoma? ¿Está aislado? ¿Se asocia a eliminación de gases realmente? ¿Se asocia a eliminación de gases malolientes, sí o no? Porque una cosa es hincharse y voy bien al baño y evacúo satisfactoriamente el intestino. Otra cosa es, me hincho, pero voy al baño a hacer de cuerpo o a evacuar el intestino cada 5 días. Entonces, es muy importante que conozcamos los síntomas acompañantes de esa distensión abdominal. Ajá. Si tengo dolor es una cosa, si no tengo dolor es otra. Pero si vamos a las generales del consultorio es como y me hincho. Coma lo que coma. Yo ayer vi varios pacientes en consultorio y el 60% de las consultas fueron esas. Como y me hincho, como todo me hace mal. Cada paciente por ahí tiene un concepto distinto del cómo y me hace mal. Entonces uno siempre pregunta, bueno, ¿qué es que te hace mal? Para alguno es me hincho, para otro es me duele, para otro es me da náusea y para otro es me duele la cabeza. Entonces es muy importante dejar en claro cómo está el ritmo evacuatorio del paciente y si está asociado o no a esto de la distensión. Ajá. Después de aclarado esto, de acuerdo a la edad del paciente, hablemos de pacientes adultos, es donde uno dice, bueno, acá lo primero que tengo que hacer es descartar patologías orgánicas. Lo primero que tengo que hacer es no pasar por alto alguna, decirle al paciente, bueno, esto es una intolerancia alimentaria, es algo que estás comiendo y el paciente tiene de fondo una celiaquía, por dar el ejemplo más común. Ahí vamos a poner una segunda placa para Sí. enfatizar un poco lo que está Exacto. Ahí un poco diciendo, ¿no? es esto, ¿no? Primero, descartar enfermedades orgánicas. Esto es distinto si hablamos de una chica de 18 años que está estresada por la facultad, Sí. porque ha pedido un tiempo, volviendo a lo de recién, y está nerviosa. Esto es distinto de un paciente de 40, 45, 50 años, en donde uno ya ve las cosas distinto y está más propenso a ir a algún estudio más invasivo. Entonces, primero descartar cosas orgánicas, que no se me pase una celiaquía, que no se me pase un cáncer de colon. Acá estamos en el punto 1 de esta segunda Exactamente. placa, ¿verdad, Guille? Exactamente. Enfermedades orgánicas o estructurales. Así se llama. Exactamente, orgánicas o estructurales. Que no pensemos que es un colon irritable, la enfermedad más común funcional del aparato digestivo, y Sí. estoy pasando por alto algo peor. Ok. Ahora, el tema donde yo quería hacer más hincapié es cuando, bueno, descarté lo orgánico o estructural, lo tratamos al paciente como un colon irritable, la patología más común hoy por hoy, que realmente el síntoma más común de esto es la distensión abdominal, pero casi por definición el colon irritable necesita que el paciente tenga dolor y algún trastorno en la evacuación, constipación, diarrea o las 2 cosas. Pero en la definición de colon irritable va esto, ¿no? Tomándolo como la patología más importante. Sí. Pero hay muchos pacientes que no tienen enfermedades estructurales, los síntomas que tienen no van para un colon irritable o para alguna otra enfermedad funcional
Y entonces caemos en estos últimos 2 puntos que es donde quería hacer hincapié, porque del punto 4, que está relacionado a la flora del intestino o a la microbiota, es porque uno ve en las redes que todo el mundo está hablando de esto que se llama SIBO. O sea, Sí. hay pacientes que directamente vienen al consultorio por primera vez. ¿Por qué venís? Porque tengo SIBO. Ok. Porque si hicieron algún estudio o no. SIBO es una sigla que significa sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Normalmente el intestino delgado tiene pocas bacterias. La gran cantidad de las bacterias están en el colon. Cuando por alguna patología, diabetes, colágenopatía como el lupus, etcétera, hipotiroidismo, alguna cirugía, algo que me cambió mi anatomía a nivel intestinal, todas estas cosas, o que tengo un tránsito intestinal enlentecido, todo esto puede favorecer que las bacterias del colon colonicen el intestino delgado, cosa que no debería pasar. Ajá. Entonces, estos son los pacientes que comen algo común, algo que lo comen varios y a la mayoría no les pasó nada, Claro. y este paciente comí una manzana y me quedó la panza así hinchada, llena de gases, no la puedo tolerar, me comí una ensalada de rúcula, me pasó lo mismo, me comí unas lentejas, me pasó igual, me comí una pera o melón y exploté. Ajá. Entonces, una de las cosas que tengo que investigar seriamente, porque lo estamos sobrediagnosticando al SIBO, el tratamiento es justamente con antibióticos específicos, por ahí los estamos sobretratando a los pacientes y en vez de generarle un beneficio, a la larga le estamos haciendo un daño, porque estos antibióticos matan bacterias de las que han generado este sobrecrecimiento y bacterias de las que necesito como buenas. Entonces, esto, como uno lo ve mucho en las redes y en todos lados, es un punto a tenerlo muy en cuenta, a estudiarlo muy en serio. Esta flora es muy importante para la parte inmunológica, para la digestión, para todo. De hecho, este segundo cerebro, que siempre fue el eje cerebro-intestinal, Sí. hoy ya a eso se le ha agregado esta tercer pata que se llama eje microbiota cerebro-intestino. O sea, ya la microbiota, la flora, está tan importante porque incluso el metabolismo que hacen las bacterias genera un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el neurotransmisor más importante, que está en el cerebro, pero hay mucha más serotonina a nivel intestinal. O sea, esa es la importancia que tiene, porque está totalmente interrelacionado. Claro. O sea que puede ser alguna de estas. En el caso de uno decir, bueno, ¿qué tengo? Sí. Hay que empezar a descartar. Exactamente. Y ahí venía el punto 3, que es lo más... Otra cosa tremendamente atractiva, que es cuando, a ver, me estudiaron, no tengo Sí. ninguna enfermedad, Sí. estoy sano, Sí. me dijeron SIBO, me lo trataron, sigo mal, sigo que como me hincho, como tengo gases, como me duele la cabeza. Y ahí es donde aparece esto de las intolerancias alimentarias. El prototipo de esto es la intolerancia a la lactosa. Tomo leche, me hincho, me da gases, a veces me da diarrea. Un alto porcentaje de personas en Argentina son intolerantes a la lactosa porque la enzima que digiere la lactosa con el pasar de los años disminuye y bueno. Pero hay intolerancias alimentarias, infinidades de intolerancias y sobre todo de comidas a las que nosotros de toda la vida pensamos que son las comidas más sanas que hay. Sí. O sea, si vos comes fruta y verdura no te puede caer mal, ese es el concepto que tenemos. Claro. Y ese chip hay que cambiarlo porque hay infinidad de frutas y verduras, por ahí están asociadas todas o abreviadas en una sigla que se llama FODMAPs, que esto constituye una serie de alimentos ricos en hidratos de carbono para los que nuestro aparato digestivo no está preparado. O sea, algo de lo que decía recién. ¿Qué pasa si como garbanzo? ¿Por qué la mayoría de la gente se hincha? Y porque tienen en su composición hidratos de carbono para los que no tengo encima. Entonces, voy a comer y hay pacientes que toleran más. O sea, esto es... Por eso, por ahí cuando uno dice, bueno, ¿este tratamiento cómo es? Y bueno, voy al médico, que me estudien, que me descarten. Si no tengo nada de esto, tengo que ir a una nutricionista que maneje este tema y que me haga una dieta a medida. Porque a mí me hace mal el garbanzo y vos comes garbanzo y, che, no me pasa nada. Pero si Claro. como Cada lenteja, persona me es- siento pésimo. Claro. O sea que hay que darle mucha importancia a estas intolerancias alimentarias que no tienen que ver con tener ninguna patología. Hay que tener en cuenta que
tenemos millones y millones de bacterias en el aparato digestivo, entonces somos, aunque seamos sanos, una máquina de fermentar. Entonces, que me hinche un poquito, de hecho los libros hasta hablan de una cantidad normal de gases al día, Claro. que son entre 15 y 20, para que lo tengan en cuenta. Sí. Entonces, ser un poco más flexible, saber que si estoy sano, si voy a cometer el delito, tengo que pagar después la Claro. ¿Y pena, la edad ¿no? complejiza eso, o los cambios hormonales en el tiempo, complejiza este tema de las diferentes causas? No. Por ahí es una patología a veces un poco más común en mujeres, el colon irritable también, pero lo de las intolerancias alimentarias es un dato muy importante, porque uno siempre cree que tiene alguna enfermedad y a veces es simplemente que tengo es muy común, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, un motivo de consulta tremendamente común es: vengo porque tengo ataques de hígado. ¿Qué son los ataques de hígado para vos, para usted? Y cómo me duele la cabeza. Y después termino a veces vomitando. Bueno, yo siempre les pregunto a los pacientes, cuando te da esta crisis, ¿cómo estás de acá para abajo? Perfecto, no me duele nada, no me da diarrea, no me da esto. O sea, ese es el típico ejemplo de algunos alimentos que a veces tienen algunas aminas, como la histamina y demás, que generan por un mecanismo de vasodilatación el dolor de cabeza. Ahora, el hígado, la vesícula, no tiene nada que ver. Claro. O sea, que hay que por ahí entender un poco. A mí me llama la atención que la gente va convencida de que tiene SIBO, ¿no? Sí. Esto es porque en TikTok está lleno de Está plagado. especialistas y de personas que dicen Que es nuevo para que es muchos. nuevo, claro. Entonces te largan los síntomas y dicen, sí, yo tengo SIBO. Y van directamente y ya con el diagnóstico. Esto me parece como grave, ¿no? Sí, fíjate vos que es muy común que uno que ve, se le diagnosticó SIBO, bien diagnosticado o no, eso se hace con el test del aire expirado. A veces son pacientes ya como crónicos en la consulta donde el síntoma recurrente es este. Entonces cuando sale el SIBO, ay, gracias a Dios salió algo. Los sé lo dos que tengo. decimos lo Ya mismo. sé lo que es muy importante saber lo que uno tiene. Ya sé lo que Los dos decimos lo mismo. Y entonces pasa que uno les da el antibiótico que se llama rifaximina, y cuando viene el paciente a los 2 meses a un control, ¿cómo estuviste? La primera semana, perfecto. Después, volví atrás otra vez. O sea, es tan importante que a veces el antibiótico, como decía recién, elimina ciertas bacterias a nivel del intestino delgado y elimina también bacterias en el colon que las necesitamos, y entonces hay una mejoría transitoria, pero a la larga le hago más daño con el antibiótico que beneficio. Claro. Entonces ahí entramos en una cadena que no se acaba O más. automedicarse también, viste que decís, tomate esto y para me duele la panza y Sí. tomate aquello. Y sí. Bueno, para no ir por esos caminos erróneos, hemos hecho una tercera plaquita, Guillermo, para que nos ayudes a repasarla y entender cuáles son los caminos lógicos y responsables, ¿no? También con nuestra salud que debemos tomar. Hay muchos médicos clínicos, médicos de familia, médicos generalistas que tienen una idea importante de esto, o sea que eso está bueno. Por ahí la consulta, en casos un poquito más complejos, es directamente con alguien que se dedique a esto, o sea, un especialista, un gastroenterólogo. Bien. Cuando se confirmó la enfermedad orgánica, el tratamiento es puntual. Es una celiaquía, tiene su dieta, tiene algo más severo, divertículos, hablemos de cualquier otra cosa, tiene su tratamiento. Ahora, cuando dije, bueno, está bien estudiado, no tenemos nada orgánico, tampoco le encontré un SIBO. Bueno, ahí viene el tema nutricional, que es tremendamente importante, donde esto necesitamos el asesoramiento de una nutricionista que maneje todos estos temas, en donde muchas veces el caso extremo es llegar a esta dieta que le decía, que se llama baja en FODMAPs, que si uno analiza los alimentos que están como permitidos y no permitidos en esta dieta, y necesito el asesoramiento y necesito un traje a medida para cada paciente. Haces hincapié en eso de que maneje esos temas. Sí. Lo dijiste 2 veces. Esto es porque a veces, o sea, el nutricionista tiene que estar absolutamente formado en esto. Sí, porque estas son cosas no nuevas, pero de los últimos años.
y por ahí hay nutricionistas que quizás se dedican más a un tema de bajar de peso y acá necesitamos a alguien que maneje las intolerancias alimentarias, que sepa lo que es el SIBO, que sepa lo que es una dieta baja en FODMAP, que recontra sepa lo que es una sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Cuando hablamos de la sensibilidad al gluten, siempre hablábamos hasta hace un tiempo de, bueno, gluten en trigo, avena, cebada y centeno. Hoy por hoy hay otra molécula en el grano de trigo que se llaman ATIS, que esto quiere decir amilasa tripsina inhibidor, que es una molécula que no es gluten y que parecería ser tanto o más dañina que el gluten. De hecho, yo no sé si alguna vez lo conté, pero hace muchos años yo no entendía una cosa que me pasaba en el consultorio. Venía un paciente, bueno, como y me hincho, bueno, no comas más harina, probemos un tiempito sin harina a ver cómo está. Venía el paciente al control y me decía, estoy fantástico sin comer pan. ¿Y qué estás comiendo? Galletitas de gluten. Entonces yo decía, ¿cómo es esta historia? Sí. Claro. Bueno, hoy se sabe esto, que hay muchos pacientes que más que el gluten que está en el grano de trigo, estos inhibidores de la amilasa que se llaman, que es como un pesticida que tiene el grano de trigo para defenderse. Bueno, parece que son más, por eso ahora se le llama sensibilidad al gluten / trigo no celíaco. No es solo el gluten, sino el trigo, porque tiene estos dos componentes. Qué interesante, ¿no? Porque hay muchas harinas que de trigo sarraceno y demás que se recomiendan por ahí para pacientes con celiaquía y quizás también haya que llamar la atención ahí también. Por eso, claro. Por eso decía esto de que debería ser alguien que esté empapado en el tema. Claro. Así que bueno, es un tema que uno dice, bueno, por ahí gases, pero es la consulta más común, la consulta más difícil de evacuar, de terminarla, de llegar a un diagnóstico. Por supuesto, siempre está la posibilidad de darle alguna medicación al paciente. Entonces muchas veces yo por ahí, después de estudiar a los pacientes, les termino diciendo, mira, esto se va a arreglar con 2 o 3 cosas. 1, la dieta. 2, actividad física. Y 3, bajemos el estrés. Con actividad física, con medicación, con psicólogo, con lo que sea, pero... Y listo. Y bueno, y una pastillita de un antiespasmódico intestinal si hace falta, pero los pilares fundamentales son eso. Guillermo, gracias por esta clase magistral que nos has dado. Un placer tenerte siempre. Van a estar las placas subidas. Si alguien quiere repasarlas en nuestro Facebook, por supuesto, dejamos toda la información allí, todas las placas que repasamos con Guille. Gracias por ayudarnos a vivir mejor. Gracias. Es un montón. Gracias a ustedes. Guillermo Cabas. Gracias, Guille. Gracias. Gracias.